Aunque todo cambia, aunque no todo avanza, unimos fuerzas de aquí en adelante en la 95.9 FM. Información y conversación con las voces que hacen el presente y las ideas que abren el futuro. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentan De aquí en adelante, lo que pasa y lo que viene, junto a Cristian Mena Argandoy. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Aquí en Adelante, versión fin de semana, hoy domingo, donde muchos descansan, pero no por eso vamos a dejar de estar informados. Y para eso te invitamos a esta media hora para tener puntos de vista, para recorrer el país y, por cierto, tener buena conversación. Vamos a estar hablando sobre el cambio climático en Chile, sí. A través de nuestro editorial vamos a hacer un análisis de cómo se ha ido de alguna manera alejando este tema, pero que no hay que soltar. También vamos a hacer un viaje express por nuestro país a través de algunas informaciones de los 14 medios de mivoz.cl, la red de medios ciudadanos y regionales de nuestro país. Y finalmente cerraremos conversando con el delegado presidencial provincial de Parinacota, Sebastián Huerta, para hablar sobre la actualidad, el enfrentamiento que hubo entre carabineros y contrabandistas ahí en la frontera, qué es lo que viene, también sobre el cupón de gas y cómo llega hasta esa provincia tan importante de nuestra región, y finalmente conocer un poquito más de las historias que se generan en nuestro altiplano y que vale la pena destacar. Muy bien, está la mesa servida. Te invitamos a que nos acompañes en esta media hora de información y conversación de aquí en adelante. Un minuto de confianza mirando más allá de lo evidente. Editorial de aquí en adelante en Radio Tarapacá. Punto de vista. Cambio climático en Chile. Hay muchas veces que la urgencia compite con la cuenta de fin de mes. ¿Por qué decimos esto? Escucha bien. El cambio climático ya no llega como un tráiler de película futurista. Llega como calor extremo, incendios, sequía y cuentas más caras. El último informe de Ipsos muestra una señal preocupante. En Chile cayó 24 puntos. La idea de que no actuar hoy es fallarle a las futuras generaciones, pasando de 88 a 66% entre 2021 y 2026. En 5 años no es que el tema desapareciera, es que quedó atrapado entre urgencias más inmediatas, como la delincuencia, el empleo y la inflación. Como en la película No mires arriba, de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, recordarán, el problema está frente a nosotros, pero la vida cotidiana obliga a mirar también el bolsillo, la seguridad y la pega. La paradoja chilena está ahí, nítida. 64% aún cree que no actuar sería fallar a las futuras generaciones, pero el compromiso personal se debilitó. Y ahí aparece la tarea política: conectar transición energética con beneficios concretos como menor costo de vida, seguridad de suministro, empleo regional e inversión limpia, tal como plantea Miguel Pinto de Ipsos Chile. Desde regiones, esto no es teoría. En el norte, la energía solar puede ser desarrollo. En el centro, la sequía ya golpea la agricultura. Y en el sur, los incendios y lluvias afectan y alteran la vida diaria. Lo que viene no puede ser solo campaña verde con frases bonitas. No, por favor. Debe ser política pública útil, territorial y medible. Sí, algo que se pueda cobrar después de un tiempo determinado. Porque al final, cuidar el planeta no compite con llegar a fin de mes. El desafío inteligente es demostrar que ambas cosas pueden y deben ir juntas. Un scroll de noticias pero con sentido. Titulares de aquí en adelante en Radio Tarapacá. Y llega el momento de recorrer el país en un jet de links, sí, a través de informaciones de los 14 medios de mivoz.cl. Hacemos una fina selección
a continuación. Y comenzamos como siempre por el norte, porque en Arica y Parinacota el gobernador Diego Paco propone 11.000 millones para buses eléctricos en Arica. Sí, una información que ha dado vueltas porque terminaría el servicio ahora, el 31 de mayo. Bueno, el gobernador regional planteó financiar el transporte público regulado, ya que la ciudad es la única capital regional sin este sistema. Es decir, está a merced de los privados. Si no da, ellos tienen que cortar los recorridos. Entonces allí es donde están pidiendo ayuda, colaboración. La idea busca mejorar recorridos, tarifas y calidad del servicio para usuarios. Bien, vamos a ver cómo va esa idea, porque acá hay una historia de que las empresas de transporte generan sus propios recorridos, como decíamos, y sus propias decisiones. Entonces, que el Estado tenga una participación mayor para asegurar este transporte va a ser bien interesante cómo llevarlo a cabo. Todo el detalle lo revisas en elmorrocotudo.cl. Ahora nos movemos hasta Coquimbo, porque 5 entidades municipales no tienen sitio web de transparencia activa. El Consejo para la Transparencia detectó la falta en organismos de la región. El hallazgo alerta sobre acceso ciudadano a información pública y exige corregir incumplimientos legales. Sí, esta ley de transparencia que ya tiene sus buenos años y que permite justamente ver quiénes están participando del Estado, si es que hay, por ejemplo, familiares conectados dentro de la estructura del Estado, en este caso de las municipalidades o de las corporaciones que tienen. Entre ellas están la Corporación Cultural de Canela, está la Corporación de Deportes de Ovalle, está la Corporación de Deportes de Salamanca, también la Corporación de Cultura y las Artes de Illapel y finalmente la Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Illapel. Esas son las entidades que tienen que ponerse al día con la ley de transparencia que justamente el Consejo está llamando a ponerse al día. Algo que ninguna institución pública puede soslayar. Todo el detalle lo encuentras en elobservatodo.cl. Y concluimos este recorrido por el país en Los Ríos, donde un estudio analiza cómo ChatGPT y Google influyen en pacientes. Sí, este estudio se realizó en Valdivia. La investigación local revisó el impacto de estas plataformas en decisiones de salud. El trabajo busca advertir riesgos, mejorar orientación médica y aportar evidencia al debate global. Sí, muchos, como ChatGPT es una conversación, se borra esa frontera entre preguntarle a una máquina y tener la sensación de que estás hablando con alguien. Y no es así. Te puede dar orientaciones, te puede quizás compartir algunos conceptos clave, pero finalmente cada caso es especial, cada persona es un mundo y es necesario ver a los profesionales, sea cual sea, psicólogos, médicos generales, especialistas, con mayor razón. Así que todo ese detalle de cómo está influyendo la tecnología en nuestras decisiones como pacientes, lo encuentras en elnavegable.cl. Muy bien, y luego de ese viaje express por nuestro país, nos aprestamos a conversar de uno de los lugares que le da identidad a nuestra región. Vamos con el delegado presidencial, provincial de Parinacota. Me canso. Sebastián Huerta, a continuación en La Entrevista. El futuro no se adivina, se conversa. Entrevista de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Bien, continuamos de aquí en adelante en esta edición con conversación por partida doble. Ya tuvimos a la directora regional subrogante de Junji, Lailén González, y ahora vamos a conversar con el delegado presidencial provincial de Parinacota, Sebastián Huerta, quien asumió justamente este cargo el recién pasado 11 de marzo.
Bueno, esto es uno de los territorios más exigentes, sabemos por su naturaleza, la altura, porque está en la frontera y está a prueba justamente todos los días en ese sentido. Periodista de la Universidad de los Andes, con experiencia en comunicaciones, crisis y gestión pública, llega al cargo con una mochila política intensa. Seguridad fronteriza, beneficios sociales que lleguen también a las alturas de nuestra región, conectividad y el desafío que historias como la de Marcos, que estuvo en el desfile, lo vamos a conocer, de verdad es algo muy bonito, no sean excepción, sino que señal de que el territorio merece más presencia en el sentido educacional, de turismo y también de seguridad. Bienvenido, delegado Sebastián, ¿cómo está? Bien, en pie, yo siempre digo en pie de guerra, es un dicho que tengo toda la vida. Pero siempre atento. Siempre atento. Los periodistas yo creo que siempre tenemos que estar atentos a lo que está pasando para ver cómo se enfrentan las situaciones, las crisis, los hechos. Así que siempre con los ojos muy abiertos, con los oídos también, y tomando decisiones, que yo creo que es lo importante. Exactamente. Bueno, uno justamente de esas atenciones esta semana ha sido el operativo contra el contrabando en Misviri, que terminó con una persona extranjera abatida por carabineros. Hay una investigación en curso, hay una persona detenida, en una frontera donde todo puede escalar rápido, porque allá hay mucho espacio para que ocurran este tipo de situaciones. ¿Cómo se mantiene el orden sin que la seguridad se convierta en una película de tensión permanente? Primero, desde que llegamos el 11 de marzo, es importante decir que junto a Carabineros y también al Ejército hemos estado trabajando para poner orden. La ruta 11CH, la A23 y todos los pasos no habilitados pasaban los contrabandistas como Pedro por su casa. Esa es la verdad. Esa es la realidad con la que yo me vi enfrentado. Empezó un trabajo coordinado junto a ellos, tanto en el complejo Chungará, que también por los alrededores es muy densa, ya siempre digo Parinacota, entonces es complejo poder abordarlo. Acá no tiene esta magnitud como tiene en otras fronteras, que a lo mejor una zanja uno dice, ya con esto a lo mejor se puede mitigar. No, allá la extensión es tan, pero también la geografía y todo es tan complejo que tú tienes que abordarlo de muchas maneras. Entre ellos, por ejemplo, con mayor dotación, que es lo que se ha estado haciendo. Hoy día el Ejército también es parte del complejo Chungará, pero también de las distintas zonas como Bisbir y Laguna Blanca, donde fue el hecho que tú estás hablando. Sí. Pero también la implementación de tecnología, drones, los POF, que son un sistema de inteligencia que te permite visualizar rápidamente quiénes son las personas que están entrando, y una distinta otra serie de cosas que se tienen que ir implementando también. Pero eso fue lo que yo me encontré con un Parinacota que la gente pasaba, que todos sabían que eran camiones choteros porque se logran identificar, pero que nadie estaba haciendo mucho, para ser muy sincero. Hoy día en Bisbiri se vivió un caso ahí cerca de Laguna Blanca, kilómetro 69 de la A23, donde el trabajo tanto de Carabineros como del Ejército logró ver que habían dos camiones y además un auto menor. Siempre lo hacen igual. Los contrabandistas actúan de esa forma. ¿Y por qué actúan de esa forma? Porque dejan los camiones y escapan a través de estos autos. Entonces siempre hay un auto de punta de lanza de alguna forma que está abriendo el paso, pero también que sirve como un medio para poder escapar de las policías y todo. El hecho, según lo que relata el mismo Ministerio Público, cuando los carabineros hacen la detención de estos dos camiones, el auto menor escapa. Ahí se realiza, de alguna forma podríamos hablar que se mueve la escena ya del delito, y cuando los carabineros intentan frenar al auto menor al contrabandista que también iba ahí, esta persona lanza el auto encima de carabineros. Wow. En cualquier operativo policial, aquí y en cualquier parte del mundo, cuando un policía ve que su vida está siendo atentada, él puede hacer uso del arma. Según los hechos que nosotros nos relatan y lo que el Ministerio Público también, porque siempre se abre un procedimiento, eso fue lo que pasó en este caso. Muy bien. Carabinero, al ver que su vida corría riesgo, se hace uso del arma. Eso está permitido, eso también, insisto yo, hay un procedimiento, pero eso es lo que en cualquier parte del mundo tendría que pasar.
Y están pasando casos así, porque hoy día la frontera ya no pasa como Pedro por su casa. Ya no sucede ese hecho. Y eso se debe a que tanto el Ejército, tanto Carabineros de Chile están cumpliendo una función. Nosotros estamos trabajando en la coordinación constante. Yo he participado de los operativos, he estado en las madrugadas con ellos, voy constantemente con ellos. Ahora también me tengo que trasladar también al mismo lugar, porque el respaldo al trabajo que se está haciendo es total. Claro. Y es importante también interpretar bien esos hechos, porque uno dice, esto no pasaba antes. Claro, porque quizás en otras ocasiones estaba invisibilizado y ahora está sucediendo. Entonces es mejor que justamente se note ese control. Así que Ojo, vamos a estar siguiendo Complejo ese Chungará caso. salió como uno de los complejos, en la tenencia de Carabineros de Chungará salió elegida como una de las tenencias con mayor procedimiento en este semestre. Y eso se debe al trabajo que se está haciendo. Y yo insisto en algo, esto no es parte solamente de una agenda de un gobierno, sino también es parte del trabajo que están haciendo estas instituciones. Claro. Son diversas las instituciones que están participando de esto, son diversos también los funcionarios que están con frío. Trabajar arriba no es tan fácil. No. Yo insisto en algo, trabajar a 4.800 metros de altura no es lo mismo que trabajar acá a nivel del mar. El frío que uno vive arriba, el viento, en este caso ya vamos a empezar una temporada de invierno que todavía no ha llegado con fuerza, pero ya uno va sintiendo el frío. La otra vez le explicaba a un par de amigos, yo le decía, hay una sensación que yo he sentido a las 4 de la mañana, que es ese frío en la espalda, que te congela y que te duele. Tú sientes cala que los huesos. te cala los huesos. Yo nunca había sentido esa sensación. Yo le decía esa sensación de que tú te quieres acurrucar, te quieres achicar porque te está apretando la espalda. Claro. Ese frío es el que se siente Wow. arriba. No, Entonces, para contrarrestar eso, tú necesitas evidentemente la implementación, etcétera, pero tampoco es cómodo. Tampoco es cómodo andar con miles de capas, etcétera. Entonces, el trabajo que se hace allá siempre requiere el doble o el triple de esfuerzo. Entonces, las personas que están allá, yo siempre digo, no solamente están cumpliendo una función, sino visten con honor un uniforme en uno de los lugares más complejos que tiene nuestro país. Y bueno, recién lo mencionaba el complejo Chungará. Hace algunos días hubo una situación, quedó sin internet y eso dificultó también el paso. ¿Ya se pudo solucionar? Nosotros tuvimos en una semana 4 cortes de internet. Esto no se produce en Parinacota, se produce en Arica, los cortes, que terminan afectando la conexión que nosotros tenemos en el complejo Chungará. ¿Y hay un plan B? Porque Hay un tampoco, plan B. tampoco se puede Lo que pasa quedar es que sin... no había pasado que hubieran cortes, tantos cortes en un tiempo tan corto. Coincidentemente justo está los bloqueos en Bolivia. Entonces la verdad es que la cantidad de camiones o autos que está pasando es muy baja en estos momentos. Así que eso nos permitió a lo mejor que la repercusión no fuera alta, pero de igual manera nosotros inmediatamente implementamos el sistema de Starlink. Pero también, ahí también hay un desafío que tienen las instituciones, es que las instituciones funcionan a través de intranet. Ojo, Bien. una cosa que a mí me gustaría dejar claro, cuando el complejo Chungará se cierra es por medidas de seguridad, porque nosotros no sabemos y no tenemos la opción de saber quién entra ni quién sale, porque internet no lo tenemos para poder verificar, la PDI para poder verificar quiénes son las personas. Entonces, como una medida de seguridad, se cierra. Claro. Nosotros estamos viendo el servicio de Starlink, de hecho tenemos instalada ya una antena, pero lo que pasa es que las instituciones funcionan también a través de intranet, que es conexión para que la gente uno dice conexión de red, conexión de cable. Sí, eso. A través de eso ellos pueden tener la información. Entonces ya se está haciendo la habilitación de esos espacios para que si vuelva a ocurrir, tener un sistema que nos permita seguir funcionando, garantizando el servicio y también garantizando mayor orden y seguridad. De todas maneras. Bueno, pasando a otro tema, yo lo hablaba recién, el frío cala los huesos allá en Parinacota y hace poco salió esta opción, de hecho desde el 18 de mayo, del cupón de gas que entrega 27.000 pesos para hogares del 80% más vulnerable. Con activación de clave única, ahí ustedes pueden buscar cupondegas.gov.cl para toda la información. Pero en Parinacota, ¿cómo harán para que este beneficio llegue de verdad y no se pierda por la brecha digital? Mira, acá lo primero es informar. La gente tiene que estar informada, así que yo la verdad es que trato de no ir mucho a los medios, soy más de tema de las redes sociales, etcétera. ¿Sí? Pero en esta bajada de la información nosotros estamos yendo a los medios para que la comunidad de Parinacota, los comuneros puedan hacer su proceso de postulación. Lo pueden hacer a través de internet, pero también a través de caja vecina. Ya, qué bueno. Hay días que pasan las micro allá, que los llevan a Putre y que pueden hacer todo el servicio a través de ahí. Y ahí hay un cupón que le van a dar, que dura 3 días y que la gente tiene que estar
estar súper pendiente de eso. Pero también nosotros vamos a ir a las comunidades, vamos a ir con la tecnología para que ellos puedan hacer también toda la activación de este cupón. De ¿ya? todas maneras. Que es súper relevante, que para arriba, yo insisto en algo, el Califón y todos estos servicios no son un lujo, sino son servicios básicos, producto del frío que se produce. Ujú. Así que es una buena forma de paliar lo que se viene en el invierno, que siempre genera más gasto. Ujú. Pero nosotros vamos a hacer ese trabajo, lo estamos viendo también con Desarrollo Social, con la Ceremi, que también muy comprometida con la zona de Parinacota. Así que estamos haciendo esas dos vías, tanto que la gente se acerque a Putre o a Bifiri, que pueda activarlo a través de Claro. Caja Vecina. Nosotros estamos ahí siempre, pero aparte nosotros vamos a ir a cada una de las localidades para que la gente pueda acceder, etc. Nosotros tenemos el gobierno en terreno. Ujú. El gobierno en terreno, la gente a lo mejor acá en Arica no lo ve tanto, pero en Parinacota es vital porque es la oportunidad que tienen las comunidades, que tienen las localidades que están alrededor, de poder acceder a las distintas instituciones del Estado. Sí. Entonces eso nos permite poder agilizar, poder activar, etc. Así Ujú. que Sí, así que estar atentos ahí con la información y si tenemos familiares al interior, por supuesto, correr la voz y que estén atentos también a este gobierno en terreno. Quiero llevarlo a otro ámbito, bajarlo aquí al nivel del mar, pero con una historia que viene desde el colegio de Colpita, de Marcus, que es el único estudiante de ese establecimiento que camina 1 hora para llegar a clase y que tiene 100% de asistencia y un promedio 7. Su historia de verdad emociona, pero también nos revela dificultades. ¿Qué nos dice de esa deuda quizás que muchas veces tenemos como país con la educación rural, sobre todo en el altiplano? Y bueno, y contarnos un poquito más de Marcus, que lo vimos que hasta terminó en el McDonald's compartiendo. Sí, mira, la verdad es que este es un desfile regional. Ya hace tiempo que no se tomaba en cuenta la provincia de Parinacota. Ujú. Yo hablé con la Ceremi de Educación, quien tuvo la mejor disposición, Pío Urrutia. Yo le dije, oye, tenemos que traer a la gente también de Parinacota a los desfiles. Ellos son parte de nuestra región y allá en verdad hace patria. La Ceremi accedió, pero con toda la voluntad que siempre tiene, Ujú. y logramos traer tanto al Colegio Granaderos Sí. de Putre, que vinieron alumnos, pero también a este alumno que es el único alumno de Colpita. Es un colegio que estaba cerrado. Entonces, con Marcus y Jorge, que es su profesor, Sí. un tremendo profesor. Yo rescaté la historia de Marcus, Ajá. pero al lado de él también está Jorge, que es Sí. su profesor y es una tremenda vocación. De hecho, la gente me lo escribió, Ajá. porque tuvo harta repercusión la publicación. Sí. La gente me lo escribió y tiene toda la razón la gente. A mí se me pasó también de reconocer la tremenda labor que hace este profesor. Ujú. Marcus vino, se tuvo que levantar 5 de la mañana para poder venir, para poder desfilar. Ujú. Y cuando estábamos acá, evidentemente los saludé, los conocimos y todo. Pero me decía, yo le dije, ya, ¿y dónde hay que almorzar? El SLEP le facilita el espacio de almuerzo del colegio, Claro. cuando vienen los niños para acá. Ajá. Me dijo, no, voy a ir al colegio. Y le dije, ¿conocí el McDonald's? Me dijo, me abrió los ojos así. Y me dijo, no lo conozco. Y le dije, ya, vamos, fuimos al McDonald's. Y ahí uno también, cuando va hablando con él, Ujú. se va dando cuenta todo lo que hay detrás, el mérito, el esfuerzo, Ujú. el esforzarse para que las cosas funcionen. Se demora 1 hora desde su casa al colegio. Tiene 100% de asistencia. Colpita no es como está en Arica. No, para nada. El frío, la lluvia. Es más, me decía que él en verano va en bicicleta, pero en invierno no puede. Producto de que el frío le rompe la cara. Claro. Es tanto el frío que no puede. Entonces me decía, me dolía mucho. Dice que lo que menos le gusta del colegio es ese tránsito. Sí. Pero él también lo entiende como que es parte de su formación. Ujú. Y eso también es importante. Nosotros también como Estado y el gobierno tiene que buscar cómo acceder a todos estos espacios para que ellos tengan la mejor conectividad. Ujú. Y yo creo que tenemos un desafío grande. Ujú. Pero yo creo que la deuda pendiente que Ujú. tiene sobre todo el Estado chileno no es solo con la educación en los pueblos rurales. Yo te diré que es con los pueblos rurales. Ahí hay un desafío gigante. El tema del despoblamiento, el tema de la seguridad. El otro día hablaba con una persona que no piensa igual que yo en términos políticos. Y él hablaba tenía una visión más indigenista de alguna forma, Ya. de la importancia, la conservación de eso, y por eso Parinacota. Y decía, mira, nosotros tenemos a lo mejor visiones distintas en eso, pero sí estamos de acuerdo en algo, y yo lo miro desde la perspectiva desde la seguridad. Para nosotros es importante y relevante que todas estas zonas fronterizas la población esté activa.
que la población tenga espacios de trabajo, que la población tenga espacio para poder quedarse allá de forma digna, porque de esa forma también se cuidan nuestras fronteras. Si las personas salen, por ejemplo, de estas localidades, ¿quiénes van a llegar ahí? Claro, y también hay un desafío ahí de actividades económicas que se puedan El mundo activar, privado que claro. se tiene que activar. Ver también qué pasa con Kiborax, que ha estado con faenas. Han estado con faena, ahora también dio una buena detenida, noticia, claro. porque van a poder activar otras áreas con el tema del litio. Con el cuidado correspondiente al medio ambiente, que era lo que se correspondiente. cuestionaba. Mira, eso siempre. Pero también tenemos que entender que hay que dar ciertos pasos que nos permitan que el mundo privado llegue allá. Porque de otra manera, y eso yo lo he visto en distintos otros países, el tema del despoblamiento, si no, los estados no pueden solos. No pueden. Tú tienes que activar el mundo privado para que este sea el que genere ciertos espacios. Hay en otras localidades, en otros países del mundo, que el mundo privado ha llegado y dice ya, por ejemplo, nosotros nos encargamos de estos 2 colegios. Nosotros los financiamos, nosotros traemos a los profesores, nosotros lo acondicionamos y los niños estudian en colegios no solamente dignos, sino en los mejores. Entonces ahí uno dice cómo nosotros podemos generar eso para que el mundo privado llegue y para que Parinacota vuelva a estar de moda, porque lo tiene todo para estarlo, y es el compromiso por lo menos del gobierno y del presidente José Antonio Kast. Buena la historia de Marcos en lo que desemboca. En un análisis completo. De hecho, varios medios que quieren ir a entrevistarlo Sí. y todo. Pero sí, es muy bonita esa experiencia y yo creo que nos genera esa sensación de repente la comodidad que nosotros tenemos, valorarla, y yo no la cuestiono, pero entender también que requiere el esfuerzo, el mérito, el estudio, el cómo salir adelante en esta vida. De todas maneras, para terminar ya esta conversación con el delegado presidencial provincial de Parinacota, Sebastián Huerta. Es largo. Sí, es largo, pero necesario porque tenemos que conocernos todos en la región. A propósito de esto de activar y de conocer Parinacota y de que sea más que una postal, sea una poder destacar que son una comunidad viva. ¿Qué eventos o qué actividades, ferias, etcétera, tienen en lo que queda del año para que uno también se entusiasme? Te voy a ser muy sincero. Eso me lo ahí. preguntan harto cuando al delegado de Parinacota se lo preguntan harto. En las redes sociales de la municipalidad, que son muy buenas, el alcalde ahí, Javier Tito, y también Alexis Castillo están haciendo una tremenda pega, ellos informan todo. Genial. Yo siempre digo algo. Parinacota no necesita un evento especial para poder ir o para armar un buen panorama. Parinacota lo tiene todo para ir cuando las personas, las familias quieran, disfruten, gocen el lago Chungará, pero hay un montón de salares, de lagunas, los animalitos, las vicuñas, yo la he ido conociendo también. Entonces, la verdad es que el espacio y la zona de Parinacota es un panorama los 365 días al año. Perfecto. Próximo fin de semana largo, nos vemos arriba entonces. Ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias, delegado, por esta visita y por compartir estos distintos tópicos de actualidad, también de beneficios sociales que se están canalizando a través de cupón de gas, por ejemplo, el caso del carabinero, que lo vamos a seguir con esta situación que hubo de contrabando. Casi 300 millones de pesos lo que llevaban en el contrabando. Sí. Y las personas que venían ahí tenían antecedentes ya de hace mucho tiempo de este tipo de ilícitos que hacían. Así importante que se corte. Es importante que se corte, es importante también que los contrabandistas entiendan que nuestras fronteras se están cuidando, que si se ven enfrentados a carabineros o al ejército, estos tienen armas y que si ellos lo quieren enfrentar, como en cualquier parte del mundo, las policías tienen que hacer uso de esta. Y eso es lo que hay que entender. Muy bien. Muchas gracias, delegado. Hasta la próxima. Hasta luego, Cristian. Muchas gracias. Que esté muy bien. Menos ruido, más sentido. De aquí en adelante en Radio Utarapacá. Muy bien, y de esta manera terminamos el programa y esperamos que ustedes tengan un buen término de semana también y comienzo de uno nuevo. Ya se alista la última semana de mayo y ojo que el próximo sábado 30 y domingo 31 es el Día del Patrimonio, para que puedan salir y conocer todos esos lugares que tienen historia en nuestras ciudades. En el caso de Arica y Parinacota hay actividades del gobierno regional, de la municipalidad, de distintos museos, y eso se extiende a lo largo y ancho de todo el país. Diadelospatrimonios.cl para que filtren y vean cuáles son las actividades que se acomodan mejor a sus gustos. Vayan planificando desde ya, porque es lo mejor para tener claridad y aprovechar ese día al máximo. Con ese datito nosotros nos despedimos agradeciéndote la compañía y que hayas disfrutado este informativo de fin de semana. Que estén muy bien, un abrazo grande. Chau, chau.
Quedamos al día y atentos a lo que viene de aquí en adelante. Cristian Mena Argandoña volverá con las noticias que suenan bien y las voces que piensan mejor en el informativo que no se queda atrás. Radio Universidad de Tarapacá y Miro Chile presentaron De Aquí en Adelante, de lunes a viernes a las 9:30 horas en punto, en la 95.9 FM, la estación universitaria.